Saludos a todos y todas los que nos escuchan. Mi nombre es Alba Jiménez. Tengo el honor y el privilegio de dirigirme a ustedes, y gracias a radiogeneral.com, para poder desarrollar este espacio pensado por y para docentes. Soy docente, maestro y profesor. Es en principio una fanpage en Facebook, también un blog y ahora un programa de radio. Lo denominé así, docente, maestro y profesor, totalmente adrede. Y ustedes se preguntarán, ¿hay alguna diferencia entre estas labores? La respuesta es sí. Antes de la explicación etimológica de estas palabras, aclaremos que en algunos países se tiene la idea de que maestro es el de primaria, profesor el de la secundaria y docente para los tecnificados o para las universidades. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, el profesor o professor es el título más alto a una persona docta. En este momento, al hablar con ustedes, lo que necesitamos que quede claro es: ¿están ustedes de acuerdo con esta selección de palabras? A ver, se es docente, maestro y profesor por circunstancias, por vocación o por desdén. No todos llegamos a cumplir con las tres categorías. ¿Qué es un docente? Y precisamente empezamos con esta palabra, la más general, que engloba a todas las demás. Un docente es ni más ni menos aquel que enseña, sin hacer distinción de especialidades ni de edades. Etimológicamente, docente es el participio de presente, del verbo latino doceo, enseñar, una antigua formación causativa que significaba literalmente hacer que otro repita, hacer que otro aprenda, enseñar. Ya sabemos que la mejor forma de aprender algo es repitiéndolo una y otra vez, o hacer que uno sea apropiado en algo relacionado, esto último con el verbo defectivo decet, que significa te es apropiado, mereces algo. En términos etimológicos, ser docente significa enseñar, mostrar a. El uso de la palabra entonces docente sería el general o global. Ahora vamos con maestro. Maestro es la forma patrimonial de la antigua palabra latina magister, concretamente de su acusativo magistrum, con el significado original de el más mejor, el jefe. Por favor, permítame decirlo así como más adelante voy a justificar respecto al inglés master, amo o señor. Así, magister equitum, el jefe de la caballería, que es su significado. Está clara la evolución semántica que ha sufrido la palabra máster o maestro. Ahora, el jefe de una escuela, o la clara evolución semántica al decir más mejor, es el jefe de una escuela, ha de ser forzosamente el maestro, ya que sabe más que sus alumnos. También está clara la relación con el uso de expresiones como la manida, música, maestro, en la que el tal maestro no es que sea docente de la música, sino que es volvemos a decirlo, el más mejor de los músicos presentes, el maestro. La forma magister está construida sobre la raíz de magis, que significa más, de donde también máximo, magno. Sobre esta raíz, que ya por sí misma tiene un significado de superioridad impresionante, se añade un sufijo, ter, de origen contrastivo comparativo. Yo sé que esta parte de gramática es un poco engorrosa, pero es para aclarar. Y luego tenemos que es el maestro a partir de que es el mejor en relación a. Ahora vamos con la otra palabrita, profesor. Profesor es un sustantivo de acción derivado del verbo profiteor, hablar delante de la gente. ¿Qué significa esto? El verbo hablar y el verbo pateor, que es fama, es un eufemismo, algo dicho bien para ocultar una realidad fea, confesar, decir algo normalmente perjudicial para el que la dice, es el significado. Nuevamente es fácil suponer la evolución semántica de la palabra. Aquel que habla delante de los alumnos es el profesor. En el trabajo rural se tiene la idea de que quien habla frente a las personas no es un profesor, es un facilitador. Es decir, que le vamos a agregar una categoría más a las que traemos.
maestro, docente y profesor. Y ahora también facilitador. El facilitador, y esta categoría está siendo muy utilizada en los ámbitos pedagógicos e informales o rurales. Siendo docentes hacemos mal en creer que las palabras son indistintas y que no importa lo que nos digan. Mi título universitario, el primero de todos, dice profesora, pero tengo reconocimientos y diplomas donde escriben la maestra. No me molesta ninguno. Conociendo las definiciones me siento feliz siendo docente, maestra, profesora, facilitadora, orientadora, señorita, señora, alumna o simplemente la seño. Los niños y las niñas tienen su forma de referirse a nosotros y también en las universidades. Y hablo de las buenas formas de referirse a nosotros como docentes. Estimados colegas, ustedes que son docentes, maestros y profesores, que tengan a bien este espacio y vamos a hablar en un próximo programa acerca de todas esa cantidad de cosas que nos ocurren en el aula. No dejemos de recordar que el ser docente, maestro y profesor es solo una palabra. La vocación es la que hace los méritos que yo tengo en mi carrera profesional. Y hablando de la orientación que nosotros damos como facilitadores, profesores, docentes y maestros, debemos recordar también que nuestra función no es decir qué pensar, nuestra función es orientar. En mis muchos años como docente de adolescentes y adultos y trabajando asignaturas y contenidos históricos y sociales, muchas veces de tipo cultural, como antropología, me vi en la necesidad, en pro de la enseñanza, de ser neutral totalmente con el contenido, convertirme en orientadora que muestra, presenta y enseña el contenido, pero que se abstiene de decir yo pienso que. Esa frase, por ejemplo, en temas como religión, Dios y lo que significa para los pueblos en una clase de universidad es complicada. Si vivís o vives en un país con mucho arraigo en la fe, muchas de los estudiantes que yo tenía eran hijos de pastores evangélicos, algunas eran monjas, y estaban con sus hábitos viéndome con ojos de evaluación ante la presentación del tema Dios, la creación de los humanos. Mi máxima satisfacción era que ni los religiosos ni los ateos tenían claro al final si yo era una atea extremista o una religiosa devota. ¿Por qué presentaba sin apasionamientos los contenidos? Me preguntaban, ¿y qué pasa con usted? Es atea, ¿verdad? O las monjas me decían, segurísima que usted en su parroquia todo el mundo la quiere. Cada estudiante debe verse tocado por nuestro discurso, por los datos y las teorías, pero nunca por la forma particular que tenemos nosotros como personas de ver las cosas. Y le explico por qué. Siendo el docente un modelo y una persona que goza de poder informativo frente a sus estudiantes, estamos llamados a ser responsables con lo que sale de nuestra boca. En otro momento histórico de mi vida, impartía clases para adolescentes y como la sociedad en mi país, el aula estaba polarizada igual, los que apoyaban a un bando de la sociedad y los que apoyaban al gobierno. Trabajé todo ese año con ellos, al final recibí regalitos del grupo que sentía simpatía por el gobierno, gorras, camisetas, todo tipo de mercadería que va orientada a resaltar la marca. Y otros me cantaban el himno de la oposición. Eso fue hace como 10 años. Hace unas semanas uno de esos chicos, hoy adulto, abogado, me pregunta si por fin le voy a decir a qué bando pertenezco. No pude evitar sonreír y sentirme contenta porque significa que logré hacer que pensaran, que desarrollaran todas sus capacidades de análisis y de síntesis, pero no a la luz de mi predilección política, sino la suya, que desarrollaran ellos el sentido crítico. Como contraparte fui al colegio de mi hija adolescente y escuché a un docente insultar al presidente, decir que su poco salario y sus pocas expectativas profesionales eran gracias al HDP del presidente actual. Yo interrogué a mi hija respecto a esto y me aclaró que siempre hace lo mismo, que para salir bien en su materia hay que decir lo que él dice respecto a las políticas internas del país, si no te pone mala nota. Eso me produjo mucha tristeza y frustración, no por mi hija precisamente, porque se le educa en el hogar que tenga su propio criterio, sino lo que los docentes hacemos a veces en el aula.
Pensemos por un momento que si nosotros vemos un noticiario con claras tendencias políticas, lo sabemos desde el momento que seleccionamos el canal de televisión o la estación de radio, pero si usted opta por enviar a sus hijos a la escuela, pide que piensen, que analicen, que reflexionen, no que tomen partido por el resentimiento personal de un docente. Sí, ya sé, me dirá, ¿y si es verdad? Y si la realidad es esa, no se puede esconder, son los argumentos. No se trata que usted como docente diga lo que piensa. Su profesión no lo manda a descargar frustraciones sociales, políticas, culturales o religiosas con los estudiantes. No es por eso que nosotros estamos ahí en el aula. Nuestro llamado es mostrar el abanico de posibilidades de la historia y la sociedad misma como opciones de pensamiento, mostrando que los valores que rigen la sociedad es lo que hace de la humanidad lo que somos, un grupo de personas racionales que utilizan la educación y la historia como una forma de saber lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y en esa medida corregirlo, pero no nos corresponde crearles tendencias. Muéstreles todo, enséñeles a cuestionarse, que amen el método científico, que todo se someta a hipótesis, que validen sus posturas, que sean futurólogos, es decir, que proyecten la sociedad bajo una línea y que sobre eso hagan supuestos. Oriente y señale las vías de descubrimiento, pero no les diga qué pensar, no les dé sus conclusiones personales. Permitamos, entre todos, que las nuevas generaciones sean pro descubrimiento y no una masa alienada y cerrada al diálogo y al disenso. Estimados colegas, llegamos hasta acá. Nos escuchamos en el próximo programa y que estén todos muy bien. Muchos éxitos. Hasta la próxima.